Antes de empezar, me gustaría avisarte de que este vídeo tiene spoilers del capítulo 1060 del manga de One Piece, por lo que si no lo has visto, te recomiendo que te pongas al día antes de ver el vídeo completo. Sin mucho más que decir, empecemos con el vídeo. El sueño de Luffy. Tras 25 años desde que comenzó a publicarse One Piece, se nos ha dejado por fin de forma clara y explícita que el sueño real de Luffy no es ser el rey de los piratas, sino que es otro. Cosa que si bien ha sorprendido a muchos, hay gente que lo esperaba con ganas, ya que hay referencias a este sueño desde que vimos el pasado de Luffy junto a Ace y Sabo. Entonces, ser el rey de los piratas parece más bien un objetivo para facilitar su sueño real. Pero, ¿de qué sueño se trata? Pues bien, esa es la duda que voy a tratar de responder en este vídeo y os voy a comentar una teoría sobre ello. Y es que, primero de todo, debemos analizar qué sabemos que debe cumplir el sueño de Luffy para teorizar sobre él. Primero, debe de ser algo infantil y presuntamente inalcanzable. Segundo, debe de coincidir con el sueño que también tuvo en su día Roger. Tercero, convirtiéndote en el rey de los piratas te haría más accesible cumplirlo. Y cuarto, debe de ser algo sorprendente también para el lector. Vamos a comenzar recordando la mitiquísima escena en la que los tres hermanos cuentan sus sueños. Sabo, por su parte, quiere viajar libre por el mar y escribir un sueño sobre ello, mientras que Ace quiere mostrarle al mundo lo que vale, hacerse un nombre y ser recordado por todos. Pero entonces Luffy, pues podríamos decir que una combinación de ambos. Dejadme explicarme. Luffy quiere vivir muchas aventuras en el mundo y tras eso, al final de su sueño, quiere que las historias de sus aventuras sean recordadas en el futuro a través de un cuento de risa, Laugh Tale. Y es que sí, hay muchísimos argumentos para pensar esto. Empecemos primero concretando qué es esto de ser recordado en un cuento divertido o cuento de risa. Para Luffy, el significado de diversión es equivalente al de la aventura. Su pasión a lo largo de la obra es vivir aventuras para divertirse. De hecho, ¿cuándo fue el único momento en el que Luffy está a punto de renunciar a su sueño? Pues cuando Usopp le pregunta a Rayleigh si el One Piece existe. Luffy le manda a callar y dice que si Rayleigh dice una sola palabra sobre el One Piece, dejará de ser pirata porque no quiere ir en una aventura aburrida. Porque para Luffy, ser el rey de los piratas es un medio para poder llegar a vivir las aventuras más divertidas. Si el viaje se vuelve aburrido, no tendría ningún tipo de sentido para él. Viéndolo así, Luffy estaría realmente cumpliendo su sueño ahora mismo. Su viaje, todo lo que ha vivido, es parte de su sueño. Pero tras esto, él quiere ser recordado en este Laugh Tale, y que sus aventuras no mueran. Por eso, Luffy dice esta extraña frase de "esto es lo que quiero al final de mi sueño". De hecho, puede que la propia obra de One Piece sea el propio sueño de Luffy materializándose en nuestro mundo. Y es que, como ha comentado Oda alguna vez, tiene una personalidad parecida con Luffy, así que en cierto modo sería el sueño de Oda haciéndose realidad. Ahora veamos que se cumplen todos los requisitos para que este sea el sueño de Luffy y cómo se conecta con Joy Boy y el siglo vacío. Pues bien, el primer punto lo cumple. Es un sueño infantil, inalcanzable e incluso problemático. Las reacciones de los Mugiwaras encajan a la perfección. Los más serios, Zoro, Jinbe, Nami y Robin, se sorprenden. El más realista, Usopp, le dice que es imposible. Al más infantil, Chopper, le encanta. Y los más sentimentales, Sanji, Franky y Brook, se ríen y se emocionan. Además, todos comentan que es un sueño algo extraño. Antes de pasar al segundo punto, debemos notar que ser el rey de los piratas se debe de cumplir obligatoriamente. La tripulación es consciente de ello y le dicen que entonces hay que llegar a Laugh Tale inmediatamente. Ahora hablemos de por qué pienso que es el mismo sueño
que tuvieron Roger y Joy Boy. En el capítulo 506, Rayleigh nos habla de Roger. Nos dice que le gustaba hacer todo a lo grande y que siempre se estaba divirtiendo. Pero no solo eso, sus últimas palabras fueron "no voy a morir, Nakama". Y es que Roger realmente sí cumplió su sueño. Rayleigh comenta que tuvo una vida plena y que el día en que Roger murió, rió tanto como ningún otro. En el mismo capítulo, cuando se dan cuenta de que ese anciano era Rayleigh, Nami comenta que su nombre está en todos los libros. Además, Oden, quien admiraba a Roger, tiene una actitud ante la muerte muy similar a todo este asunto. Le dice a Kaido que no le importa morir porque su alma no morirá, y que no le importa si se vuelve un simple cuento para acompañar al sake. El sake, por cierto, veremos que es realmente importante para acompañar esta historia. Pero entonces, ¿por qué creo que era el mismo sueño que el de Joy Boy? Pues bien, esto nos lleva directamente a que el One Piece en cierto modo sería un cuento de risas que narra la historia del siglo vacío y de Joy Boy. De ahí el nombre que puso Roger de Love Tale. Creo que Joy Boy pretendía lo mismo y de hecho llegó a ser muy popular, tanto que empezaría a cantarse cierta canción, el sake de Binks. Binks siendo el verdadero nombre de Joy Boy. La gente viajaría por todo el mundo contando las historias de Binks mientras toman una copa de té. Y es que el estribillo del sake de Binks son literalmente risas, habla de navegar a entregar el sake de Binks. Y lo más importante, el final de la canción termina con "no importa quién seas, algún día serás solo huesos. Lo único que quedará será nuestro cuento de risas". Por lo que el sueño de Binks o Joy Boy era el mismo, pero desgraciadamente no pudo cumplirse, y la única forma de conocer su historia es en Love Tale. De esta forma, Luffy haría realidad el sueño de Joy Boy si consigue rescatar su leyenda, conociendo así la historia del siglo vacío. No es casualidad tampoco que en el propio capítulo 1060 aparezca una demostración del poder de Im. Lo que da realmente miedo de Im no es que pueda hacer desaparecer una isla, sino que puede cambiar la historia y pretender que nunca haya existido. Es precisamente el enemigo antagónico a Luffy. Luffy desea perdurar en el tiempo a partir de historias divertidas, pero Im puede llegar a hacer como si nunca hubiese existido. Algo así como lo que ha hecho el gobierno mundial con los Poneglyph, para que no se conozca el cuento de risas de Joy Boy. Por último, tenemos el cuarto punto. El sueño de Luffy tiene que ser algo que pueda sorprender al lector al final de la obra, si no, no tendría ningún sentido que nos lo hubiera ocultado durante tanto tiempo. Por esto creo que el sueño de Luffy puede que se revele en la última escena de One Piece. Oda dijo que la tenía en mente desde el principio y que no la iba a cambiar. En esta se revelaría que Luffy deseaba perdurar en el tiempo a través de una historia divertida. Pasarían los años en el mundo de One Piece y todo el mundo hablaría de Luffy, pero al mismo tiempo, como ya he comentado antes, Luffy estaría cumpliendo su sueño en nuestro mundo. La historia de One Piece puede cerrarse en la última página como si fuera esta misma, el cuento de risas que ha sobrevivido al paso del tiempo durante años. Y al mismo tiempo, nosotros cerraríamos el último todo sintiendo lo mismo. Pues bueno, ya os he comentado todo lo que tenía que decir acerca de la teoría, aunque recordemos que Oda está completamente loco, y que en cuanto a originalidad no le gana a nadie, os lo aseguro, por lo que seguramente no haya acertado en mucho, aunque tenga bastante sentido la teoría. Espero que me comentes aquí abajo si te parece acertada o no, y si no te lo parece, ¿cuál crees en tu opinión que es el sueño real de Luffy? Os leo. Tan solo espero que te haya gustado el vídeo y si te gusta One Piece tanto como a mí y quieres seguir viendo contenido de este estilo, por favor no olvides que puedes suscribirte. Un saludo y hasta la próxima.